llegamos al final del estudio de Gálatas capítulo 6. Hoy vamos a tocar los últimos versículos, el versículo 11 hasta el versículo 18. Hemos estado viendo esta serie de estudio de Gálatas, como también la demás serie de estudio, en forma inductiva, el método inductivo, donde vamos de lo general a lo particular, donde observamos la palabra del Señor, la interpretamos y luego la aplicamos. De esta manera vamos a estar viendo estos últimos versículos que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Galacia, donde hemos titulado también en esta porción de la escritura, este párrafo final, llevar la marca de Cristo. ¿Estás llevando la marca de Cristo? Bueno, acompañarme a estudiar juntos la palabra del Señor y vamos a ver lo que el apóstol escribía como salutación final, como exhortación final a las iglesias de Galacia. Bueno, llegamos al final de este libro hermoso de Gálatas, capítulo 6, versículo 11 al 18. Vamos a leer la porción bíblica, vamos a observarla, vamos a interpretarla y al final la vamos a aplicar. Por supuesto, le invito siempre a profundizar usted, a meditar constantemente en la palabra y de forma permanente, ¿sí? Leemos el texto bíblico de Gálatas 6, del versículo 11 en adelante. Dice Pablo: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo está dando referencia de que él es el autor de esta carta, en primer lugar, y en segundo lugar también hace notar su situación de la vista, de la salud visual que él estaba padeciendo. Él está escribiendo de esta forma porque tenía problema con su vista. Después sigue diciendo: todos los que quieran agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Está diciendo que aquellos que están buscando agradar a la carne, acomodándose socialmente entre las amistades, tratando de no tener ningún tipo de conflicto, de persecución o de marginación, o de que sean rechazados en el círculo social donde están viviendo. Bueno, tratan de agradar a la carne para no tener la persecución a causa de la fe de la cruz de Cristo, a causa de la fe que dice que tiene en el Señor. Seguimos leyendo, versículo 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pablo dice: mira, no hay nadie que pueda guardar la ley perfectamente, de su nacimiento hasta su muerte, no hay nadie, pero ellos exigen y quieren que ustedes la guarden cuando ni ellos mismos la pueden guardar. Versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos de mí esté en gloriarme en la carne, lejos de mí esté en jactarme en la carne, lejos de mí esté en las intenciones que están teniendo estos judaizantes que señala Pablo de la iglesia o en la zona allí de Galicia, donde están las iglesias allí ubicadas. Lejos esté de mí, sino gloriarme en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Por qué te glorias? ¿En qué te glorias? ¿En qué? Pablo decía: yo en la cruz de Cristo. Pablo decía: en la cruz, en la obra de Cristo, en eso sí me glorío. Pero no en esto que los judaizantes, en estos legalistas, en estos que estaban señalando esta gente que había venido a distorsionar, a modificar la fe y la vivencia del evangelio en aquella región. Entonces Pablo estaba señalando justamente esto: yo me glorifico en la obra, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Sigue diciendo versículo 15: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Todo lo que hagamos o dejemos de hacer no tiene sentido si no hay un nuevo nacimiento, una nueva creación. El nuevo nacimiento en Cristo, la gracia de Dios, cuando uno se arrepiente de su pecado, confiesa
sus pecados al Señor, se arrepiente, viene al Señor, recibe a Jesús como su Señor y Salvador y se produce lo que se llama el nuevo nacimiento, lo que Jesús habló allí en San Juan capítulo 3 con Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Entonces cuando uno nace, no, eso es lo válido, no es la circuncisión, ni la circuncisión. Puede llevar la marca o no llevar la marca de la incircuncisión. Lo que sí es válido es el nuevo nacimiento, producto y obra de Dios a través del Espíritu Santo. Cuando uno cree y recibe al Señor como su Señor y Salvador. Versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿a qué regla? ¿A qué regla se está refiriendo Pablo cuando dice esto? A este canon, ¿no? Está diciendo a la regla de la fe en Jesucristo, a la regla en la cual Jesús, su obra salvífera, ha producido en cada uno de nosotros, a la regla de que Cristo crucificado, sepultado, resucitado, ascendido y exaltado en los cielos. Esta es esta regla. Entonces, cuando todos aquellos sigan esta regla, dice, ¿qué resultado va a haber? Paz y misericordia sean a ellos y a la Israel de Dios. A la Israel de Dios. Versículo 17. De aquí en adelante nadie me cause molestia porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. Por favor, no me causen más problemas y no pongan en duda el ministerio en el cual estoy ejerciendo y en la gracia del Señor, porque yo llevo las marcas de Cristo. Esto decía Pablo. Llevo la marca del Señor, las persecuciones, por haber confesado, por haber manifestado, por haber declarado, por haber predicado, por haber enseñado acerca de la obra salvífera del Evangelio, del poder de Dios, que es para salvación. He sufrido persecuciones, azotes, cárceles, hambre, en camino de muerte. Bueno, usted lo puede leer toda la descripción que Pablo da sobre la vivencia que ha tenido él. Entonces dice Pablo, yo llevo las marcas de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿llevamos la marca de Cristo? Bien, la vamos a seguir analizando un poquito más adelante, pero pensemos y vayamos meditando sobre esto. Y termina diciendo, hermanos, le llama hermanos, la relación, hermanos, somos hermanos. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todo vuestro espíritu. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay un contraste con la gracia con lo que la obra. Pablo está señalando otra vez más la gracia del Señor Jesucristo y en la gracia del Señor Jesucristo, no en nuestra obra, no en nuestro esfuerzo, no en nuestros méritos, no en nuestras capacidades, sino en la gracia de Jesucristo es que nosotros somos salvos. Pablo termina el libro de Gálatas dándole este consejo, este mensaje a la iglesia de Galacia. Vamos a tomar un tiempo para hablar sobre algunos versículos específicos del párrafo que hemos leído y aplicarlo a nuestras vidas y para que meditemos un poquito más de ello. El versículo 11, Pablo dice, mirá con cuán grande letra os escribo de mi propia mano. Bueno, como hicimos referencia hace un ratito, Pablo es el autor de la carta. Pablo también da a entender el problema de vista que tenía, y no era un problema de vista menor como el que por ahí podemos tener nosotros, que es presbicia o alguna cuestión como esa. Pablo tenía un problema de vista bastante serio. De hecho, también señala que muchas veces había pedido a Dios ser sanado y Dios le dijo, bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en la gracia. Pablo, con todo lo inconveniente que tenía, con toda la cuestión que en sí cargaba en cuanto a su salud, porque ese era un problema mayúsculo en cuanto a lo que era en su salud también, no era algo menor. Eso podría ser en algunos un impedimento, pero Pablo en la gracia del Señor pudo moverse y no dejó de servir a Dios a pesar del inconveniente que él tenía en su vista. Cualquiera podría haber dicho, bueno, me jubilo, busco que el gobierno me dé una pensión, me quedo tranquilo en casa porque estoy incapacitado para esto y esto. Mire, con el problema en la vista, Pablo llevó el evangelio, estableció obras, levantó iglesia, hizo 3 viajes misioneros, escribió las cartas que tenemos aquí en el Nuevo Testamento. Pablo se dio todo por el Señor. No hubo ningún problema ni nada que pudiera impedir que Pablo sirviera al Señor. Así que esto nos lleva también a reflexionar.
en que nosotros, más allá de las dificultades o no que tengamos, cuánto podemos servir al Señor si nos ponemos en su mano y si entendemos que podemos ser un canal de bendición para otro y no nos quedamos patinando en nuestros problemas o en nuestros impedimentos o en nuestras incapacidades físicas. Podemos servir a Dios con toda plenitud como lo hizo Pablo. Él tenía serios problemas visuales y también problemas en su rostro, los cuales eso no fue un impedimento para servir a Dios, para honrar a Dios y llevar el Evangelio a tantos y tantos que conocieron el Evangelio en aquel entonces gracias al ministerio de Pablo y la disposición de predicarlo y enseñarlo a todos aquellos que él podía alcanzar, que estuvieron en contacto, cercanos o lejanos. Así que no es un impedimento nuestras limitaciones. En el poder y en la gracia de Dios, Dios nos usa como lo usó a Pablo, lo usó a él, y ahí es donde Dios se glorifica. En el versículo 12 quiero rescatar esta frase que dice: todos los que quieran agradar en la carne, todos aquellos que quieran acomodarse en el sistema de esta sociedad en la cual no me identifico con plenitud en la cruz de Cristo, en la fe del Señor, sino que me acomodo de acuerdo al círculo donde estoy. Dice, todos aquellos que quieren agradar a la carne no agradan a Dios, dice Pablo. Y Pablo esto no lo dijo finalizando el capítulo, sino al inicio de esta carta. Pablo también dice en el capítulo 1, versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradase a los hombres, no sería siervo de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿a quién queremos agradar? ¿A los hombres o a Dios? Porque si agradamos a los hombres vamos a hablar palabras en las cuales quedemos bien con los hombres, les simpaticen a los hombres, a las personas, a la sociedad, que caigamos bien y que después todo el mundo te aplauda. Pero no siempre, y casi nunca, mejor dicho. Y si lo pensás bien, nunca este mundo te va a aplaudir cuando vos predicás acerca de la cruz de Cristo. Cuando hablas del pecado, del arrepentimiento, no te van a aplaudir. Cuando vos señalás que estamos en falta delante de Dios y que hemos pecado contra Dios y te identificás con la cruz de Cristo y hablas sobre el pecado social, el pecado personal, el pecado de la nación, no te van a aplaudir. No creo que te aplaudan. ¿Cómo está siendo nuestro mensaje? ¿Está agradando a los hombres o es el mensaje que agrada a Dios? Bueno, es una respuesta que vos y yo tenemos que tener y responder. El versículo 14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo no deseaba ninguna otra gloria, ni en su vida, ni en su predicación, ni en su porvenir, sino en la que procede de la cruz de Cristo, la que procede del Evangelio de salvación, la que procede de Dios. Aunque esto acarrease para él y fuertes persecuciones y rechazo social e incluso llevarlo hasta la muerte, Pablo no aspiraba a otra forma, a otra cosa, no tenía otro propósito que gloriarse en la cruz de Cristo, no en sus obras, no en sus capacidades, no en sus conocimientos, no en lo que había alcanzado, sino en la cruz de Cristo. Pablo da referencia a 3 cruces. La primera, la cruz de Cristo. La segunda, la cruz en la que el mundo está crucificado para Pablo. Y la tercera, la cruz en la que Pablo se haya crucificado al mundo, separado absolutamente de él. Pablo está diciendo, no tengo absolutamente nada que ver con este mundo. Me identifico con la cruz de Cristo y en eso me glorío, en esa obra. El mundo para mí está crucificado y yo estoy crucificado juntamente con Cristo y el mundo para mí está muerto y yo estoy en Cristo, en el Señor. Pablo justamente esto lo decía allí en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó
a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que te lleva a glorificarte? ¿Qué es lo que te lleva a sentirte, wow? Si no es la cruz de Cristo, si no es la obra de Cristo, si no es esa obra salvífera de Cristo en la cruz, el resto es basura. El resto no es válido. Lo tengo todo por perdido, dice Pablo. Mis títulos, mis logros, mi posición social, mi economía, todo es basura, con tal de ganar a Cristo, con tal de estar en Cristo, con tal de esa obra salvífera sea mi vida, porque eso sí, vale la pena glorificarse en la obra de Cristo, gozarse en la obra de Cristo, en la gracia del Señor. Eso sí, lo demás no cuenta, no tiene ningún valor al lado de lo que Cristo hizo. Versículo 15 dice, porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. En Cristo vale la nueva creación, el nuevo nacimiento. No es la obra que hagamos ni dejemos de hacer. No es lo bueno que seamos o no lo seamos. No es el comportamiento en sí, sino es el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Por eso cuando Nicodemo se encontró con Jesús, y allí en San Juan 3 usted lo puede leer, Jesús le dijo y le declaró esta gran verdad a Nicodemo: es necesario que nazca de nuevo. Es necesario para entrar en el reino de Dios que nazca de nuevo, el nuevo nacimiento. Nicodemo era una persona que leía las Escrituras. Nicodemo era una persona que diezmaba. Nicodemo era una persona que se comportaba correctamente, que trataba de guardar la ley. Una persona que vestía adecuadamente sus comportamientos. Una persona que ayunaba. Una persona que concurría frecuentemente a la sinagoga a estudiar la escritura y a escucharla. Una persona que enseñaba, pero todavía no había nacido de nuevo. Por eso Jesús lo confronta ante esta situación. No se trata de las cosas externas que pueda estar haciendo, sino de aquel corazón que haya nacido nuevo. En Cristo lo válido, porque en Cristo lo que vale es el nuevo nacimiento. No es la circuncisión o la incircuncisión, sino el nuevo nacimiento. No es lo que guardes en tu vestir o en tu conducta en sí, si no has nacido de nuevo. No tiene la nueva creación que aquí habla Pablo. Y eso es lo fundamental, tenerla, haber nacido nuevo para poder entrar en el reino de Dios. El versículo 16 dice, todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos y a la Israel de Dios. Misericordia nos habla acerca del perdón que tenemos nosotros en Cristo, en aquella obra. Por eso dice, porque en Cristo sí, el nuevo nacimiento sí, tuvimos la misericordia, el perdón de nuestros pecados. Y paz es en esa obra salvífera, en la gracia de Dios, en ese nuevo nacimiento que se efectuó, porque el Espíritu Santo nos dio el convencimiento de pecado, justicia y juicio, y estamos ahora siendo una nueva criatura, tenemos la paz, la comunión, la relación con Dios. Entonces sí podemos disfrutar, podemos estar en esa paz y misericordia, y si sea a ellos y a la Israel de Dios. Y quiero ya finalizar diciendo y resaltando lo que la expresión del versículo 17 dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo tenía en su cuerpo no solo las cicatrices físicas que se podían ver a raíz de los castigos, de los azotes, de cuando fue apedreado, de cuando fue maltratado, de cuando fue azotado, las marcas de aquellos látigos que la llevaba bien notoria en el cuerpo, y el desgaste físico por llevar el Evangelio de un lugar a otro, por los viajes, por los naufragios, por el tiempo de hambre, de escasez que vivió también. Las marcas de Cristo llevaba y eran evidentes físicamente, pero también llevaba las marcas de Cristo, aquellas marcas que habían introducido en su más profundo ser, que era la identificación de la cruz de Cristo, de identificarse con Cristo. Yo me identifico con el Señor. Cuando un deportista de élite
es renombrado, es famoso. Las marcas deportivas más importantes tratan de vestirlo y de que hacer un contrato para que lleven su marca y sea conocida su marca y sea vista a través de su imagen. Nosotros como cristianos, bueno, no somos deportistas de élite, pero somos de aquel que ha puesto en nosotros la bendición, la gracia de la salvación en nuestros corazones, por amor a cada uno de nosotros, por la misericordia que ha tenido con nosotros, y deberíamos llevar bien su marca, dar a conocer su marca, aquella obra salvífera de la cruz de Cristo. Yo llevo las marcas de Cristo. No solo sufrí por el Evangelio, sino que el Evangelio ha marcado mi vida. El Evangelio ha marcado mi corazón y yo represento a esa marca, la marca del Evangelio. No es una marca comercial, es una marca de aquella mayor expresión de amor que podíamos haber visto en toda la humanidad, en toda la historia de la humanidad, que fue en aquella cruz, por amor a cada uno de nosotros. Esa marca de la cruz de Cristo la está llevando, la está dando a conocer, la gente la está viendo, que la estás viviendo, que la estás representando, la marca de la cruz de Cristo, no solo de los padecimientos, sino también de lo que Él padeció por vos, de esa obra salvífera. Yo soy uno de los que ha sido marcados por esa salvación. Yo soy uno de aquellos que confiesa que he pecado, pero que ahora en Él soy una nueva criatura y tengo la vida eterna por su gracia, por medio de la fe. Y anuncio el Evangelio de Jesús y dando a conocer a que mi vida está marcada por Él. He sido marcado, he sido sellado por Él. Yo llevo la marca del Señor Jesucristo. Nadie me moleste, yo llevo la marca del Señor. ¿Estás llevando la marca del Señor? ¿Estás llevando a dar a conocer lo que el Señor, la obra que Dios ha hecho en tu vida? Pues si llevas las marcas de Cristo, que sea bien notoria, que la gente vea que has sido y que sos del Señor. No se puede llevar la marca de Jesucristo si torcemos las Escrituras. No se puede llevar la marca del Señor Jesucristo si estamos viviendo para la carne, en nuestros deleites y placeres. No se puede llevar la marca de nuestro Señor Jesucristo cuando manipulamos a la gente tratando de sacar provecho propio. No se puede llevar la marca del Señor Jesucristo cuando mentimos y engañamos. No se puede llevar la marca de nuestro Señor Jesucristo cuando nos asociamos con otros credos que no tienen nada que ver con la fe y la gracia de nuestro Dios. Y caminamos en pos de un punto en común, que es la lucha contra, usted le ponga el nombre y apellido que quiera a esa lucha. No se puede asociar. No podemos llevar la marca de Jesucristo cuando no somos capaces de referirnos al Señor como su palabra manda y nos enseña que lo hagamos, aunque después seamos despreciados, marginados y perseguidos. No se puede llevar la marca de Señor Jesucristo cuando aspiramos como una de las mayores glorias, sacarnos la foto con los gobernantes de turno y la necesidad de estar siempre en tapa de revistas para poder salir y ser conocido, donde se busca más la gloria de uno que la gloria de Dios. No podemos llevar la marca del Señor Jesucristo si no estamos dispuestos a sufrir y que ni siquiera nuestro nombre sea conocido, ni siquiera seamos conocidos, pero que sí sea conocido el Señor. No se puede llevar la marca de nuestro Señor Jesucristo si nosotros como iglesia no predicamos el Evangelio y anunciamos su verdad y dejamos de filosofía y psicologías baratas que no tienen que ver con la fe y más conceptos humanistas que la misma palabra de Dios a veces se escucha en los púlpitos. No se puede llevar la marca del Señor Jesucristo si verdaderamente no hemos sido marcados por Dios en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Dios te bendiga, el Señor te guarde. Espero que este estudio haya sido de bendición. Y termino con el versículo 18 diciendo: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Nos vemos en el próximo estudio. Dios les bendiga.